Muy bien, vamos a presentar a el periodista cultural Hugo Omar Lettieri, autor de este libro, Tango de ayer y de siempre, una recorrida histórico-musical del género típico rioplatense, que ya tiene un par de años, ¿no, Hugo? Buenas tardes. Buenas tardes a todos y a toda la audiencia. Sí, tiene exactamente un poquito más de un par de años. ¿Cómo le ha ido? Bueno, bien, relativamente bien para lo que es un libro, para un sector del mercado, digamos. Claro, es como un libro de nicho, pero me resultó como enciclopédico, ¿no? Porque repasa década a década, repasa cantantes, pero también compositores, directores de orquesta, no solo uruguayos, también argentinos. Para quienes están incursionando en el tango, y hay una frase que siempre recuerdo: el tango te espera, ¿no? Porque a los jóvenes tal vez les suene música de viejo. En mi caso soy amante del tango porque mis viejos siempre lo fueron y me crié los sábados a la noche mirando a Soldán en Grandes Valores del Tango. ¿Cómo nace este libro? Bueno, este libro nace de mis inquietudes, de un gusto personal, obviamente, de toda la vida, porque yo de chico estudié música y estudié, digamos, en un ambiente muy marcado por escuchar tango. Y uno de mis profesores fue Rolando Gavioli, que era el hermano de Romeo Gavioli. Romeo Gavioli, a quien le dedicas unas páginas. Exactamente, que era un famoso... Ahí está. Un famoso bandoneonista, el hermano, que además estuvo con la orquesta de Pedro Laurens. Entonces, claro, el repertorio que yo hacía, los instrumentos que tocaba en ese momento, era básicamente tanguero. Y bueno, obviamente después con los años uno le gustan otro tipo de cosas, como es lógico, ¿no? Yo soy de la generación de los Beatles, de los Rolling Stones, que también me gusta muchísimo todo eso. Pero por los 30 años como que volví a la fuente, volví a las raíces y empecé a escuchar cada vez más. Y con los años se me ocurrió hacer un libro sobre el tango, que lo empecé a escribir, que me llevó bastante tiempo. ¿Cuánto? Y me llevó más de 3 años. Porque tuve que leer mucho y juntar mucho material. Y aparte yo siempre fui a conferencias de especialistas, siempre estuve en el tema. Y bueno, coleccionando también discos y demás. Claro. Y con el paso del tiempo, fruto de una cantidad de influencias, dije, bueno, voy a escribir algo, voy a escribir una especie de libro que resuma la historia del tango clásico, sobre todo para las generaciones intermedias y jóvenes. Y quizá también para algún veterano que también lo quiera tener más ordenado. Claro, claro. Pero yo observé como que había una carencia, o sea que pasando los años se diluía mucho la cultura del tango. Quiero ir a eso, porque me da la impresión que cuando en los años en los que me crié, en los años 80, estaba mucho más presente el tango, más impregnado en la cultura nacional, y si nos vamos unos años atrás aún más. Y como que hoy, en la tercera década del siglo XXI, el tango es una cosa como de viejos, con cada vez menos lugares. Eso es algo que he hablado con cantantes de tango. Sí, por supuesto. Sí, acá en Uruguay. Acá en Uruguay, en Argentina no. No, sin duda. Y tenés múltiples opciones para ver, no solo cantantes, espectáculos de tango con parejas, con una escenografía. De hecho, han hecho su fuerte turístico, es el tango. Claro. Pero acá en Uruguay, hablando con Nelson Pino, con Ricardo Olivera, me decían, y hay 1 o 2 lugares, a ver, Funfuna, algún lugar más y poca cosa. Algo en el interior o algo específico para turistas, pero como que conforme ha pasado el tiempo, hemos perdido cultura tanguera. ¿Hay algo de eso? Claro. Y bueno, en realidad hay mucho de eso, porque no hay que olvidar que el tango es patrimonio cultural intangible de la humanidad de 2 ciudades, de Buenos Aires y de Montevideo. O sea, y que de hecho me decían ellos, nació acá. Por la UNESCO. Digo, creció mucho más en Buenos Aires, pero ellos me decían, el tango nació acá en Uruguay. Bueno, en parte sí, eso es una discusión ya. Capaz que hay más de una biblioteca. Bueno, hay más bibliotecas, pero lo importante es que evidentemente con el paso de los años se fue diluyendo. Y si bien entiendo que acá hay un apoyo oficial, en algunos ministerios, en algunas actividades, no falta más apoyo para el desarrollo del tango. Y no estamos, estamos dejando pasar una oportunidad grande, porque se puede crear una gran industria cultural acá, o pequeña industria cultural, más chica obviamente que la Argentina, pero a escala nuestra puede ser muy importante. Yo hace 3 años estuve, por razones de viaje, estuve en Lisboa. Fui a Portugal y hay un barrio de Lisboa
que está todo dedicado con pequeños lugares donde se hacen el fado, que es la música tradicional de ellos. Claro. Porque eso es una falsa contradicción, o sea, pensar que es música de antes o música, no, es música. Es música. Es música y además es representativa de una cultura, de toda una época. Entonces, más allá que en todos los países del mundo se escucha la música de ahora, todos los países tienen también fuertes raíces con la música tradicional y pasa con el flamenco en España, pasa con el fado en Portugal. Y debería pasar con el tango también acá. Nosotros tenemos una oportunidad espectacular, que es lo que va a pasar en el 2030, que es el Mundial. Claro. Y qué mejor vidriera para nosotros como país tener todo pronto como para decir. Claro. Bueno, yo digo, esto es el tango, señores. Claro, claro. Yo digo, ¿qué pasaría si en lugar de 2 o 3 lugarcitos que hay ahora para ver tango, el clásico de Funfún, a un espectáculo cada tanto en el Solís, a un bolichito chico, hubiera toda una zona donde hubieran 4, 6, 10 opciones, un circuito de 10 opciones para escucharlo? No solamente para el público de acá, sino para todo, porque la gente que viene del exterior busca eso. Totalmente. Busca la representación de tu cultura, ¿no? Porque para lo que ellos tienen ya lo tienen allá. Pero el tema es que buscan justamente las raíces nuestras, y una de las más importantes expresiones musicales y populares culturales, sin duda que es el tango. Más allá que existan otras, como la murga, como el candombe, como el folclore. Pero el tango está ahí y por algo es patrimonio cultural de la humanidad. Antes estaba el Mercado de la Abundancia en ese circuito con Joven Tango, que es de... Bueno, estaba así hace unos años, pero bueno, hubo una reestructura allí. Al final creo que está ahora... Sí, cerrado, ¿no? Esto está cerrado. Y Joven Tango existe como institución cultural, pero a una cuadra ahí, una cuadra y media. Sigue funcionando, sí, pero no en ese lugar original. Lo que pasa es que tiene que haber en esto una colaboración y un acuerdo público-privado. Sí. Claro. Estas son cosas muy importantes. Por lo menos que el Estado, no sé, por ejemplo, el Ministerio de Educación y Cultura promueva el tango como bandera nacional. Claro, claro. Hay algo, sí, pero no es suficiente, ¿no? Y a nivel privado pasa lo mismo, porque también las empresas grandes privadas no apuestan al tango. Ahora, ellos dirán, lógico, lo hacen por razones económicas, porque es público chico. ¿Sí? Pero ¿qué pasa? En la medida que va creciendo y hay apoyo oficial, ese mercado se puede ir ampliando muchísimo. Claro. Y tenemos un producto de exportación cultural, como pasa en todas las grandes ciudades del mundo. Y bueno, eso me parece que está pendiente, ¿no? Se baja uno de estos cruceros, por ejemplo, y encuentra que hay un circuito que al mediodía tiene espectáculo de tango. Claro, no solo cantantes, sino bailación. Sí, músicos. Nunca pasa de moda. Yo recuerdo una entrevista que le habían hecho al polaco Goyeneche, que es mi preferido. Y él decía, un día un muchacho joven que tenía 20 y poquitos años, dice, me estaba haciendo la nota y me dice, ¿qué, Goyeneche? A mí no me gusta el tango, a mí me gusta el rock. Entonces Goyeneche le dice, vos sos joven, dice, viví y vas a ver que te va a gustar el tango. Bueno, es similar a lo que yo decía, ¿no? Que el tango te espera, que en algún momento te va a gustar. Exactamente. ¿Tenés un top 5? Porque, a ver, le cuento a los que están del otro lado, el libro repasa década a década y pasa por hombres, después se detienen las mujeres, habla de compositores, habla de intérpretes, habla de directores de orquesta. Si te digo tus 5 preferidos, exponentes del tango, de todas las disciplinas. Del tango rioplatense. O cantantes. Vamos a empezar por los cantantes y después seguimos por orquesta. Capaz. Puedes arrancar por Gardel o por D'Arienzo, como quieras. Gardel obviamente tiene que estar, Julio Sosa, por supuesto, el polaco Goyeneche, es inolvidable. Y bueno, yo tengo preferencia por algunos cantores de la década del 40, que fue la época de oro del tango. Sí. Por es ejemplo, donde más te tenés de él. Sí, porque fue la época donde digamos, el tango llegó al apogeo. Post-Gardel, ¿no? Sí, post-Gardel. Sí, era la época de las grandes orquestas. Claro, la de Troilo. Las grandes orquestas, lo que yo llamo en el libro, las 7 grandes orquestas escuelas de la época del tango, fueron orquestas que marcaron todas las posteriores. Y yo diría también de esa época otro cantor, por lo menos para mí muy bueno, Floreal Ruiz. Sí, el Tata Ruiz. Y bueno, hay muchísimo, ¿no? Alberto Podestá, puede haber muchísimo para mencionar, ¿no? Pero ¿cuántos jóvenes han escuchado hablar de Floreal Ruiz, por ejemplo? Sí, o de Gavioli, o de Mauré. O del propio Enrique Campos, que era uruguayo. O sea, hubieron muchos uruguayos que triunfaron en la vecina orilla, ¿no? Lo que pasa es que también... No solo Julio Sosa. Claro, sí, no. En mi época, yo tengo 60. Lo que pasa es que van las épocas, yo qué sé... había información de tango. Hoy no tenés un programa como
Grandes Valores del Tango. Y ahí iban todos. Claro. Ahí iban todos. Sí, yo creo que Los mejores estaban ahí. Sí. Y ahora no hay algo que difunda el tango. No hay un programa, no hay nada, ni siquiera en streaming, no hay nada. Bueno, hasta hace poco estaba la radio, ¿no? No, en la radio Clarín, está, pues sigue estando Clarín. No, y está en el programa de Monte Carlo también de noche, se sigue estando, ¿no? Tangos a media luz, Tangos a media luz, de Monteverde. Pero yo considero que falta un buen programa, aunque sea en horario no central, de tango en la televisión. Claro. Sí. La televisión creo que sería un Pero me gran pongo en difusor. abogado del diablo, Hugo. ¿Tendría público? Porque los canales también son una empresa, dice, pero Claro. me va a ver la gente, Hay gente van joven. a pautar los auspiciantes. Yo veo que hay Pues si nadie lo ve, yo los veo que hay auspiciantes no orquestas pautan, no jóvenes, funciona. claro, perdóname, ahí- yo veo que hay orquestas jóvenes, integradas por jóvenes, Sí, sí. y veo que hay cantantes de tango jóvenes. Hay muchos. Bueno, No, démosle y- la chance. Y hay una cuestión ahí es una discusión más de fondo, pero le cabe la responsabilidad ahí al tema de los medios públicos. Los medios públicos podrían tener un espacio de para acuerdo. el folclore uruguayo, que es en este caso el tango como una de las expresiones, como puede ser la Bien. murga, como puede ser el El candombe, candombe. como puede ser el candombe, sin necesidad de que eso tenga rating, Claro. por una cuestión de política Sí, cultural. de divulgación. Claro. Si Claro. se trata del canal del Estado, sí. En por las supuesto. radios públicas lo tienen. Tienen un programa para el carnaval, para el candombe y para el tango. Falta la televisión Fabián, pública. hace Para unos cuantos años, y no hace mucho, Canal 5 hizo La Ruta de Gardel, que Exacto. hizo Sí, Olivera. sí, sí, sí. Hace poquito. ¿Entendés? Y un programa fantástico. Yo lo vi, me pareció un programa Ahí es fantástico, cuando con mucho testimonio. A los medios públicos le corresponde Claro. hacer Bueno. cosas que de repente a los privados no, porque no miden, Claro, porque no claro. venden. No, claro. Por Eso eso- puede ser una gran herramienta. Claro. Además, al principio tienen las cosas. Porque por algo, después con el tiempo, por algo las milongas, que son los bailes de tango, va muchísima gente. Hay un público muy grande, hay joven también. Sí, claro que Sí, sí. Va muchísima La gente a milonga aprender a quizá- bailar. La milonga quizá bajo el influjo de Citarrosa logró No, pero yo digo la milonga en el la sentido de milonga- las milongas en los lugares donde se aprende bailar. y se baila ok, tango. como no lugar. la milonga como ritmo. Claro. La milonga como lugar donde se baila tango, Ok. y se aprende. Hay mucha gente va a aprender a bailar. Sí, sí. Y eso es una demostración de que el público joven, cuando le das elementos que le gustan, Claro. lo sigue. ¿Y qué pasa con el tango joven, con el tango más fusión? Voy a hablar, el ejemplo de repente más comercial es el de Bajo Fondo, ¿no? Sí, sí, bueno, que, claro, le, sí. que le incorporó al tango otros sonidos, pero hay otras expresiones. ¿Son bien valoradas por el público más tradicional eso? Yo creo que, es una expresión más. Esto tiene que ser muy diverso. No podemos difundir solamente el tango tradicional. Las expresiones nuevas también hay que difundirlas, como Bajo Fondo y todo lo que se parezca. Que además ha versionado clásicos, ¿no? Sí, por supuesto Recuerdo que sí. Perfume, por ejemplo. Claro, es una gran vertiente del tango. Y como hizo Piazzolla en su momento, hace Claro, yo 50 años, ¿no? pensaba en Piazzolla, que fue el que revolucionó el Innovó tango, ¿no? y mezcló el tango tradicional con... También incomodó, pisó callos. Y bueno, pero no hay más remedio que hacerlo. No, a veces. no, yo soy un gran fan de Piazzolla. Sí, por eso. Indudablemente que mezcló, digamos, la raíz tradicional que él tuvo también del tango, porque él Claro. fue arreglador de Troilo Sí. varios años. actuó Aparte con- de eso, y actuó con Gardel. influyó el jazz, influyó la música clásica que él estudió con Estados Langer, Unidos, claro. con la francesa, en París, ¿no? El periodo que estuvo allá. Y entonces, producto de esa fusión, él hizo esa cosa maravillosa, esa música, que es la que representa el Río de la Plata en los años 70. Uno escucha esa música de Piazzolla Claro. y se remonta y parece la ciudad es nuestra en esos años, ¿no? Y vos parecía, y en aquel momento supongo habrán dicho, se terminó el tango tradicional, ahora lo nuevo es esto, y sin embargo no, Claro. si fusionó, existe Piazzolla, pero también sigue existiendo la gente que le gusta Yo creo Troilo, que, le hay- gusta hay- D'Arienzo. hay público para todo, ¿no? Ah. Porque en las milongas, por ejemplo, se escuchan muchas de las orquestas que yo estoy hablando de la década del 40 y algunas de ahora que son rítmicas, que son Claro. ideales para bailar, con diferentes tonalidades, ¿no? Sí. Porque es muy diferente Pugliese que Guisarli, que D'Arienzo, o que Fresedo, o que Troilo, o que Canaro. Pero también hay Canaro, otro uruguayo. otro uruguayo Canaro, sí, una historia impresionante. Mato Rodríguez, podría seguir. Bueno, Gerardo Mato Rodríguez, por supuesto, Alberto Mastra, Carlito bueno, Julio Roldán. Sosa, Carlito Roldán. José Razano. Sí, por supuesto, sí, muchísimos, ¿no? Olga de Grossi. Está bueno, pero ahí Elsa ya te Morán. más contra acá. Sí, sí, bueno, sí, de los tradicionales, bueno, Gerardo Mato Rodríguez, por supuesto, ¿no? Hay muchísimos, un 20%
se calcula de los tangos más importantes y el repertorio general, un 20% son orientales. Mirá vos. Son uruguayos. Incluyendo el tango más reversionado en la historia. Incluyendo la mundial, comparsita. Como la comparsita. Que es el tango que tiene miles de versiones en todo el mundo. Sí, sí. Ustedes saben que después de Yesterday es Seguro. de los Beatles, es la música más versionada del mundo. Sí, sí, la comparsita es la segunda. Es verdad. Sí, será importante eso. Lo tenemos nosotros y no lo valoramos. No. ¿Verdad? No lo valoramos. O sea, a qué veces habría viene que cualquier hacer? ritmo de afuera, muchos que están de moda que a veces uno los ve esos ritmos y realmente deja mucho que desear en muchas cosas. Estás con Trump Pero contra Daddy Yankee. y sin embargo, No, pero es verdad No, lo que dice. Mira, Daddy Yankee no. pasa en diversos en diversos Bad rubros. Bunny. La comparsita fue creada. ¿Qué hay que vos pases por la calle y digas la comparsita? ¿Qué mínimo? Casi ni te das cuenta. Bueno, hubo todo un pero a lo que voy, el centenario. patrimonio que tiene Uruguay. Paso por acá, 19 de abril. 19 de abril, Amado Nervo. La primera cancha que tuvo el Albion. No hay nada que diga que tuvo la cancha Peñarol ahí en Posito. Alguien porque la rescató y está ahí nos importa todo poco la identidad. Por donde entró la primera Copa del Mundo, que está en 18 y Vázquez, está toda pintarrajeada, nadie le da bola. Y por ahí entró la primera Copa del Mundo, muchachos. El Uruguay quiere poco las tradiciones y cada vez menos. Y cada vez menos. Y cuidamos poco nuestro patrimonio. la identidad nuestra. Cuidamos La poco el identidad. patrimonio. La identidad, No muchachos. solo el tango, todo esto que estamos hablando es parte de nuestra identidad. Por favor. Nuestra historia, lo que somos como sociedad. Exacto. Es el alma de una sociedad. Vamos perdiendo identidad. Y Vamos siguen perdiendo naciendo cantantes, bailarines, Pero ahora hay un montón. compositores. Sí, muchísimo. Yo el otro día estaba repasando algunos de ahora. Hay un conjunto de chicas que tocan el bandoneón, que se llama Bandoneonas, que es un trío Bandoneonas. que toca excelentemente bien. Mirá vos. Lo que es Valeria Lima cantando también, como intérprete. Bueno, ya tiene un montón de años. Bueno, pero tiene un sí. montón de álbumes, ¿no? Ricardo Olivera, hay un montón de gente joven que está en la vuelta. Por supuesto, Gabriela Morgare y Mayra Hernández, que han sacado unos excelentes CDs. Rubí, por ejemplo, que es un espectáculo muy lindo, que han hecho en los últimos 2 años. Es decir, hay una cantidad de valores que los que estamos en el tema más o menos los conocemos y convocan un cierto público, pero que merecerían una difusión mucho mayor. Claro. Porque tienen valores artísticos muy grandes, muy grandes. Lo que pasa es que no está de moda. Y además lo Y identitario. no deja mucha plata. Claro. Entonces, bueno, ahí está, caemos siempre en el mismo círculo vicioso, ¿no? Bien. Es tal cual. Bueno, para los que quieran saber más, meterse en el mundo del tango, es una enciclopedia, ¿eh? Es una especie de enciclopedia. Una guía. Una guía, año a año, década a década, hombres, mujeres, compositores, intérpretes. Y sabe de una cosita más. ¿Cómo Tiene no? una guía de las el tango en el cine con las mejores películas del cine internacional y argentino, Claro. que de manera directa o indirecta muestran el tango. Por ejemplo, Perfume de Mujer. Sí, por ejemplo, Perfume de Mujer, como tantas otras. Con la interpretación de Por una cabeza, Sí. que es 2x3 está en De Al alguna Pacino, película. de Al Pacino. Ahí Al Pacino ciego bailando Sí, Por una sí. cabeza. Exactamente. Bien, la invitación entonces, tango de ayer y de siempre, quedan algunos. Sí, en todas las librerías. Un recorrido histórico musical del género típico, rioplatense, ediciones B, Penguin Random House. Gracias, Hugo. Bueno, un placer estar con todos ustedes y con la audiencia de Buscadores, que es un programa que yo veo desde el inicio, Bueno, del año muy bien. 2002. Muchas gracias. Muy bien. Bueno, buenas Bienvenido. tardes. Los amigos de Vinos Picardo cierra esta entrevista. Vinos Picardo. Cada botella cuenta una historia. Brindá con nosotros y create momentos inolvidables. Picardo, familia de vinos, donde la tradición se encuentra con la pasión. Y además, poné la etiqueta que quieras a un vino Picardo para regalos empresariales. Llama al 099-579152 y hacé tu pedido. Bienvenidos a La Patria Gaucha. Sueños cumplidos en Tacuarembó. Anfiteatro Centro de Barrio número 1, Teatro Escayola, Polideportivo, Residencia Universitaria, Terminal en San Gregorio de Polanco, avenidas, bulevares y mejoramos nuestras calles. Iluminación del 100% de nuestros barrios. Intendencia de Tacuarembó. Seguimos construyendo sueños. Muy bien, vamos a esta noticia. Mira, bajó a la mitad las reservas de agua en el embalse